Bueno, nosotros en el tribunal contamos con todos los elementos para poder desahogar una prueba técnica, como se llama. Pero además, la propia ley obliga al oferente de la prueba a que proporcione los mecanismos necesarios para poderla desahogar, para que no se dé el pretexto de que diga yo que no lo puedo hacer porque no tengo los elementos necesarios. No, nosotros sí los tenemos, pero al margen de eso, el oferente de la prueba debe proporcionar pues, la cámara de video o lo que se haga necesario para poder desahogar esa prueba. Y en cuanto al efecto, en realidad hay muchas deficiencias en cuanto a la integración de estos medios probatorios. A veces va el video, pero pues sí tiene una fecha y pasamos determinadas imágenes, pero no tenemos el cuidado de ir especificando a qué corresponde cada una de esas imágenes, ¿no? Porque dicen, por ejemplo, violencia en la casilla tal. Yo creo que como elemento fundamental lo primero que había que enfocar sería el número de la casilla, ¿verdad? Para poder decir, bueno, aquí tenemos un principio de prueba que nos lleva a concluir que en esta casilla sucedieron estos hechos. Y luego tratar de identificar a quienes aparecen en las imágenes para, de ser posible, hasta ir señalando que fulanito de tal hizo esto, sutanito hizo esto otro, porque los agravios que se formulan en caso del juicio de inconformidad, recurso para el caso de nosotros, se impugna cada una de las casillas en forma individualizada, no de manera general. De tal manera que si decimos que hay nulidad en esta casilla, debemos probar la causa que provocó lo que nosotros estamos demandando como causa de nulidad para ver si realmente se acredita. Yo lo comentaba precisamente en la participación que tuve en la jornada. Pueden ser 2, pueden ser 5 o los 6. La homologación que se busca es que cuando menos una elección local coincida con la elección federal, no que necesariamente las 4 elecciones coincidan, ¿verdad? Pero bueno, finalmente puede ser, ¿no? Aquí el problema que se advierte es que bueno, en 2 años realmente no son nada, ¿verdad? Tomando en consideración que pues el primer año es de acomodo, ¿no? El segundo, pues de querer empezar a hacer las cosas, y el tercero es el que más o menos ya se empieza a realizar o a ejercer la función. Y aquí en este caso apenas se estará acomodando el que llegue a la gubernatura, cuando ya estará celebrándose el siguiente proceso para la elección. Además, lo que se habla es de ahorrar en cuanto al costo de la democracia, ¿no? Y resulta que con esto vamos a tener elecciones en el 2016 para gobernador y diputados de 2 años, vamos a tener elecciones en el 2017 para presidentes municipales, vamos a tener elecciones en el 2018, otra vez para diputado, gobernador, y aquí, bueno, ya será la de 6 años, ¿no? Pero en el año siguiente tenemos las elecciones de agentes y subagentes municipales. Y entonces, pues estamos cundidos de elecciones. O sea que el genio del mexicano es utilizado no para cosas buenas, sino para lo malo, ¿no? Decía usted muy claramente, salimos de un proceso, viene una reforma. Termina ese proceso, viene otra reforma, y otra reforma, y otra reforma. ¿Por qué? Porque conductas que no se sancionaban en esta, las sancionamos para el siguiente, ¿verdad?
Pero como ya están sancionadas esto, ahora vamos a buscar otras salidas que nos lleven al mismo resultado, fraude. Y entonces se crean otras conductas que es necesario regular para el siguiente proceso. Y ahí vamos en una situación de nunca acabar. Yo decía que yo tuve la oportunidad de estar como observador en el Perú, en una elección presidencial, y realmente era sorprendente la manera de cómo se desarrolla la jornada electoral allá. Aquí, por ejemplo, hay resguardo militar, pero no los podemos ver cerca de la casilla, ¿verdad? Y si están, que no estén armados. Bueno, allá en los centros de votación, porque así le llaman, centros de votación, había una escuela, son diferentes niveles, que había 130 casillas, ¿verdad? Que obviamente correspondían a un radio de territorio de habitantes limeños, y llegaban en camiones que el propio, lo que viene a ser aquí el Instituto Nacional Electoral, proporcionaba para acercarlos precisamente al centro de votación, y nadie hablaba de acarreo de votantes, ¿no? Porque pues yo creo que eso debemos entenderlo. Yo particularmente, como ustedes, pues ya tienen su idea de por quién van a votar, así que me ofrezcan lo que me ofrezcan, pues yo voy a votar. Ahora el último eslogan, ¿no? Dice, agarra todo lo que te llegue, ¿no? Y finalmente pues vota por quien quieras, ¿no? Y así llegamos a unas casillas donde, oye, el representante del partido, que no hay representante del partido, sí, nada más que fue a votar. Bueno, que no le toca votar en la misma casilla. Nosotros hemos facilitado tantas las cosas que los representantes del partido deben votar precisamente en la casilla donde están como representantes, precisamente porque no se distraigan y no vayan a inflar las ánforas, ¿no? Y no, fue a votar, porque le toca votar en la casilla tal, pero ya luego viene y regresa, ¿no? Entonces, creo que eso es cuestión de civilidad, ¿no? A veces no requerimos de tanta disposición legal, que a veces, lejos de resolver el problema, lo confunde, y ahí es donde se hace necesaria la interpretación del juzgador, y donde se dan las cuestiones más graves en cuanto a la decisión, ¿no? Por cuanto a que pues ya se atribuye que estoy interpretando a favor de ella porque ya me favoreció de alguna manera, ¿no? O porque no me cae bien el candidato de este partido, o en fin, cuestiones de esas, ¿no? Nuestra Constitución ha sido reformada un sinnúmero de veces, ¿verdad? Sin embargo, las enmiendas de la Constitución norteamericana, ¿cuántas son? ¿No? O sea, pero es como dijéramos, la manera de ser del mexicano, ¿no? Si esas habilidades que mostramos para cosas malas las aplicáramos a cosas buenas, seríamos primermundistas, sin lugar a dudas. ¿Doctor, algo que quiera agregar a la selección? Pues yo, más que nada, agradecerles infinitamente el hecho de que me hayan permitido aquí a estar con ustedes, y reiterar que no es absteniéndose de votar cómo se va a resolver el problema democrático en México. Por el contrario, debemos votar por quien sea, o finalmente, si queremos anular nuestro voto, hacerlo, pero no dejar que otros decidan por nosotros, porque si nosotros no participamos en la elección, no podemos reclamarle al que llega y no cumple, ¿verdad? Ahora que está en boga la reelección, se habla de que se premia a quien hace una buena gestión, ¿no? Porque así sería para que pudiera tener el voto para un segundo o un tercer periodo, según sea el caso. Pero pues yo creo que también debiéramos hablar un poco de la revocación del mandato. Si te premio porque estás haciendo una buena gestión, también te debo castigar porque no estás cumpliendo con la función.
y si yo te elegí, yo te debo revocar el mandato que obtuviste a través de mi voto, ¿no? Entonces yo creo que votando es como podemos resolver muchos de los problemas.